Shalom a todos, muchas bendiciones. En el video del día de hoy quiero hablarles sobre algo muy importante en la Cábala y es el hecho de tener mucho cuidado de nunca o de evitar matar una serpiente. Es muy peligroso desde el punto de vista de la Cábala que alguien mate una serpiente porque la persona cree que está matando una serpiente y no es lo que se imagina. Ya vamos a publicar también algún vídeo que recientemente tenemos listo explicando otra vez también ciertas cosas sobre la serpiente. Pero volviendo a este caso específico, déjenme contarle una historia real que tuvo lugar en Marruecos, en las montañas Atlas, por muchos siglos. Diferentes comunidades judías vivieron ahí. Y hay una historia de la hija de un sheikh. Un sheikh es como un líder musulmán, aunque sheikh también se llama como al anciano, al jefe de una tribu, etcétera. Y resulta ser que en esta aldea, porque en Marruecos, en las montañas, bueno, hay como aldeas, villas y hay sus tribus y cada cual está organizado por familias. Entonces, bueno, sucedió en una de estas aldeas que vio la hija del sheikh fue al río y cuenta que cuando son lugares rurales de campo, cuando va bajando hacia el río se encuentra con un nido de víboras, de serpientes, de pichones de serpiente, de muchos de estos serpientes. ¿Y qué hizo la joven? Cogió y empezó a matar y aplastar la cabeza de estos, de estas criaturas, estos reptiles como haría la gente, ¿no? Ves una serpiente y normalmente la gente tiende a querer matarla, ¿no? Otros no, otros la dejan marchar, pero en el caso de esta joven que hizo, vio todo es un nido que había de serpiente cuando ella fue bajando al río y lo que hizo fue empezó a matarla a estos pichones de serpiente. ¿Qué pasó? Que en ese mismo instante la joven, después que mató a esos pichones de serpiente, ahí mismo cayó al suelo, retorciéndose con convulsiones, los ojos virados hacia arriba, el cuello se le viraba, la cabeza le daba vuelta y estaba retorciéndose con los ojos virados y no podía hablar, no podía caminar en el suelo tirada y ahí la encontraron. La joven enferma, 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 no había nada, nadie podía saber qué es lo que pasaba. Buscaron médicos, nadie podía hacer, no encontraban qué es lo que tenía la joven. Esta historia que estoy contando tuvo lugar en los 1950 y algo, más o menos, 1940 y algo, 1950 y algo por ahí, que fue la época donde vivía un gran rabino judío, que es el que voy a contar ahora, que entra en contacto con esta joven porque esta familia, que era musulmana, la hija de un sheikh, pues buscó ayuda de médicos, de doctores, buscó ayuda de otros imanes, de otros sheikhs como él, buscó la ayuda de los sanadores islámicos, buscó la ayuda de los magos islámicos, nadie podía curar a la muchacha. Cuando él consultó con otros sanadores musulmanes, le dijeron, te recomendamos que vayas a buscar la ayuda de un rabino judío que se llama Yaakov Basana. Rabbi Yaakov Basana era un gran rabino, un gran sanador y tenía muchos conocimientos de él, vamos a dar quizás en otro momento. El asunto fue que el rabino fue a verla y le diagnosticó que lo que había pasado, que eso que ella se encontró, que pensó que eran serpientes, eran crías de jinns, de demonios, porque toman forma de serpiente. Y ella mató a esos reptiles pensando que eran serpientes, eran crías de demonios, crías de jinns. Y se decretó de arriba que le venía un castigo a esa muchacha. Y el castigo es la muerte. Entonces, ella estaba, no se sabe si es que estaba o poseída o bajo esa influencia o tenía como un decreto de muerte para esa joven. La historia acabó en un desenlace, la joven sobrevivió, pero hubo muertos por el medio. Ella estaba embarazada, el hijo murió y hubieron otros muertos ahí porque era la situación, les decía,
muy fuerte lo que sucedía. Pero ¿cuál es el punto que estoy resaltando? Que jamás mates una serpiente. Jamás vayas y sin causa a querer matar una serpiente, uno de esos animales. Si te encuentras uno de esos animales, vas por el camino, evítalo, coge por otro sitio, espántalo, haz algo para que se vaya, pero ten mucho cuidado de querer matarlo. Si el animal, si ese reptil te está atacando y te va encima a hacerte daño, entonces sí tienes que defenderte. Ahí sí puedes hacerlo. Pero si no te está atacando y tú vas por un camino, por un lugar, vas por el campo y te encuentras a una serpiente, apártate. No vayas a matarla, porque te puede venir por encima una maldición. A ti y a tu familia, a tus hijos, un castigo, porque tú no sabes qué es ese ser. Entonces, si te la encuentras en tu casa, pues bueno, llama, hoy día es diferente, hoy hay control de animales, llama que vengan las personas indicadas y que se lleven a la serpiente, lo que sea, pero le decía, evita matar ese animal, a no ser otra vez que te ataque y que tu vida esté en peligro. Entonces, ok, pero de lo contrario, evita, porque muchas veces no es lo que tú estás pensando, muchas veces los espíritus toman forma de serpiente, los jinns toman forma de serpiente, los demonios toman forma de serpiente. Entonces, les decía, mejor evitar porque aquí no se trata de que yo rezo y que estoy con Dios y tal. No, eso también son creaciones divinas, eso también, eso también está creado por Dios ahí. Y si eso no le ha hecho daño a usted, no se meta con eso. Apártese, aléjese de esas cosas. Si lo ataca, ok, tiene justificación para defenderse. Pero si puede evitar y espantarlo que se marche, o llame a control de animales, algo, pero evite matar a una serpiente, porque se va a buscar una maldición usted, su familia, y eso cuando viene para atrás, viene buscando un muerto. Y esta es una historia de otras, de muchas otras que le puedo contar, les decía. Evitar ese tipo de cosas. Hay gente que queman esos animales, que queman serpientes, que matan serpientes, eso le vienen maldiciones, le vienen problemas. Evite esas cosas, porque ahí hay espíritus que se materializan, jinns, demonios, seres poderosos que se materializan. Entonces jamás mate una serpiente, tenga cuidado, porque les decía, hay veces que cuando le regresa para atrás una maldición, no se puede hacer nada por la persona, no se puede ni ayudar a esa persona, porque muchas veces eso viene de arriba, permitido por Dios como retribución por por haber matado ya sea a una serpiente o a las crías de serpiente, como en el caso de esta joven. Vuelvo a decir, esta joven estaba con letra de muerte. Y la única, y no murió, pero el que murió fue el rabino que la ayudó, que era cabalista y un gran sanador, y se murió el hijo que ella llevaba. Alguien tenía que morir ahí. Esa es una historia que después la voy a contar bien y voy a contar algunas cosas sobre sobre este cabalista, porque acabó mal, muy mal. Entonces jamás mate una serpiente, jamás mate pichones de serpiente, tenga cuidado con esas cosas. Espántelo, coja otro camino, les decía, llame control de animales, lo que sea, pero jamás lo mate. A no ser, vuelvo a decir, que eso lo ataque, porque ellos tienen un motivo por el cual defenderse. Pero evite, porque le puede venir una desgracia, puede venir maldiciones, y otra vez, lo que usted cree que es una serpiente, no es una serpiente. Eso puede ser, les decía, un espíritu, un jinn, un demonio, un ser que toman esa forma. Entonces tengan mucho cuidado con esas cosas, porque se puede buscar un problema mucho mayor. Que Hashem les bendiga mucho, muchas bendiciones, mucha protección para todos. Shemirah y todo lo bueno, Besrat Hashem. Shalom a todos, nos veremos en un próximo vídeo.